Hola, buenas. Hoy vengo a hablaros un poco de la autora Anne Perry y de estas dos novelas que acabo de leer y que pertenecen a su serie protagonizada por el inspector Thomas Pitt. Vamos a comenzar, como digo, si os parece, hablando un poco de esta escritora, fallecida en 2023, con una prolífica carrera literaria entre la que destacan sobre todo las 32 novelas protagonizadas por el inspector Thomas Pitt y su esposa Charlotte y las 24 novelas protagonizadas por el detective William Monk. Como sabemos, Anne Perry no alcanzó la fama cuando comenzó su carrera literaria, eso vendría mucho después, sino que desgraciadamente se hizo conocida cuando tenía 15 años por participar en el asesinato de la madre de su amiga íntima Pauline Parker. Anne, que en ese momento se llamaba Juliette, y la propia Pauline, amigas íntimas como digo, decidieron matar a la madre de Pauline porque la creían culpable de muchas de sus desgracias y por ese motivo un día, pues mientras paseaban por el parque, llevaron a cabo el asesinato de la señora Parker golpeándole la cabeza con un ladrillo. Es un hecho que conmocionó a la opinión pública de la época y que volvió a tener cierta trascendencia años después, cuando el director de cine Peter Jackson, el director, por ejemplo, de la trilogía del Señor de los Anillos, decidió llevar estos hechos al cine con la película Criaturas Celestiales, en la que Kate Winslet interpretó el papel de Anne Perry, que por entonces, como decía, se llamaba Juliette. Tras cumplir una breve condena, Juliette se cambió el nombre y pasó a llamarse Anne Perry, rehizo su vida dedicándose a la escritura y convirtiéndose en una autora de éxito, lo que le trajo una segunda época de fama, esta vez bien merecida, entre otras cosas porque creó varias sagas detectivescas, entre las que destaca la que ya he mencionado, protagonizada por el matrimonio formado por Thomas Pitt y Charlotte Pitt, que son los protagonistas de estos dos libros. Como también ya he dicho, esta serie de novelas está formada por 32 títulos, siendo esta obra de los asesinatos de Cater Street la primera de ellas, mientras que Los escándalos de Half Moon Street es la novela número 20 de la serie. Las aventuras de Thomas y Charlotte Pitt se desarrollan en época victoriana y en la primera de ellas, pues no solo vamos a conocer al inspector Pitt, sino que vamos a ser testigos también del primer encuentro entre él y Charlotte, la que será su futura esposa y coprotagonista del resto de novelas. En este sentido, esta primera historia va a marcar el estilo del resto de la serie, donde se nos va a narrar siempre en la misma obra la investigación de uno o varios crímenes, al tiempo que somos testigos pues, de la vida cotidiana, de la vida doméstica de la familia Pitt. Los asesinatos de Cater Street nos narra cómo un enigmático asesino tiene atemorizadas a todas las familias que viven en las cercanías de esta calle, de Cater Street, en Londres, después de que varias chicas hayan aparecido asesinadas en la calle. Las víctimas no parecen atender a ningún patrón específico, pues más allá de ser chicas jóvenes, ya que han aparecido asesinadas tanto pobres sirvientes como chicas de clase social alta. El inspector Pitt se va a encargar del caso y todo se va a volver bastante más intenso cuando sea asesinada una de las sirvientas de la familia Ellison, porque Pitt va a acudir a casa de los Ellison para llevar a cabo los interrogatorios y allí se va a encontrar por primera vez con una de las hijas, con Charlotte Ellison, la que, como ya he dicho, se va a convertir más adelante en su esposa. Hay que tener en cuenta que la familia de Charlotte es una familia acomodada, de la alta sociedad, mientras que el inspector Pitt pues, pertenece a un estrato social más bajo, por lo que la diferencia de clases también va a ser pues, un tema predominante y va a marcar el argumento de la novela. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, las duras palabras que la abuela de la familia le dirige a Charlotte cuando ya parece que el romance entre ella y el inspector es más que evidente, y si vamos, por ejemplo, a la página 271, pues nos podemos encontrar con lo siguiente. Le dice la abuela a Charlotte: «Eres una mujer dura, Charlotte. Por eso Dominique escogió a Sara y no a ti. Ningún hombre se enamorará de ti. Careces totalmente de feminidad. Ese policía andrajoso te corteja porque es un ser vulgar que ignora los atributos que corresponden a una dama. Cree que uniéndose a ti podría ascender socialmente, pero aunque aceptases su propuesta, es posible que sea la única que recibas, no conseguirías que se integrase en nuestra clase social. Ha nacido siendo un hombre corriente y morirá siéndolo. Serás tú quien se rebaje a su condición. Tal vez pertenezcas más a ese mundo que a este». Como veis, y como ya decía, la diferencia entre clases va a ser uno de los temas principales de la novela, más allá de la resolución de los crímenes. Por lo que respecta a la siguiente novela, a Los escándalos de Half Moon Street, al tratarse de la novela número 20 de la saga,
pues ya nos encontramos con un matrimonio Pitt totalmente establecido y que además ya tiene hijos, donde el inspector ya es aceptado por su familia política. Si bien esta novela tiene una diferencia con respecto al resto de las obras que componen esta saga, ya que aunque generalmente los casos son resueltos por el detective Pitt con la ayuda de su mujer, en esta novela Charlotte se encuentra de viaje en París y mantendrá una comunicación epistolar con su marido y no va a poder participar de primera mano en la resolución del caso. Esta novela tiene dos partes claramente diferenciadas que se van alternando. Por un lado, tenemos episodios en los que se nos narra la investigación de Pitt y en los que va a tener que resolver un asesinato, el de un hombre que ha sido encontrado en una barca en el río Támesis, vestido de mujer, rodeado de flores y con las manos y con los pies encadenados. A lo largo de las páginas pues vamos a ir viendo cómo la investigación va a llevar a Pitt a adentrarse en el ambiente bohemio de Londres y se tendrá que relacionar con artistas y con actores pues en un mundo que es bastante desconocido para él. Pero como decía, la novela tiene dos partes diferenciadas. Esta otra parte está protagonizada por la suegra de Pitt, Caroline. Si en la primera novela que hemos visto Caroline estaba felizmente casada con el señor Edwards, aquí nos encontramos con que en el transcurso de las primeras novelas su marido ya ha fallecido y en esta novela número 20 tiene un nuevo marido. Esta segunda trama ocupa muchos capítulos del libro también, seguramente más de la mitad, y solo se relaciona con la trama detectivesca principal de manera puntual, y lo cierto es que no es realmente importante para el desarrollo de lo que es la trama de los crímenes, ni tampoco para el desenlace de la novela, aunque como digo sí que tiene algún que otro punto en común. Aunque se trata de una trama de carácter más doméstico, es una historia muy interesante y en ningún caso pues, puede considerarse como un relleno, ni da tampoco la sensación de estar fuera de lugar. Si en la primera novela la diferencia de clases era un tema secundario pero también muy importante, en esta historia, protagonizada por la suegra de Pitt, en esta segunda novela, se tocan otros temas interesantes como la posición de la mujer, la censura en la época victoriana, cuando la mujer, pues la sociedad no le permitía las mismas libertades que al hombre. En definitiva, pues una novela policíaca o detectivesca muy bien escrita, que para mi gusto, pues al igual que la primera, ganan puntos al estar desarrolladas en el Londres victoriano, que es una época que a mí personalmente me gusta mucho, y que deja con ganas de más aventuras de Thomas Pitt. Pero bueno, afortunadamente, como son 32 libros los que hay de esta serie, pues hay lectura de sobra. En 2016, Anne Perry escribió Asesinato en Kensington Gardens, la última de las novelas protagonizadas por el matrimonio Pitt, y 2 años después comenzó con otra serie de novelas, en este caso protagonizadas por Daniel Pitt, que es el hijo de Thomas y Charlotte, de las que escribiría 6 libros. No sé si a alguna persona le podría suponer un problema ético la lectura de estas novelas, teniendo en cuenta el pasado de la escritora. La autora rehuyó en muchas ocasiones hablar del tema, pero sí que existen algunas declaraciones en las que básicamente pues lo que hace es excusarse diciendo que estaba pasando una mala época, que era una niña, que sus padres se estaban separando, que había pasado por una larga enfermedad y básicamente pues descarga todas las culpas sobre su amiga Pauline. Lo cierto es que es bastante difícil separar a la autora de su pasado, sobre todo cuando paradójicamente acabó especializándose en novelas donde abundan los asesinatos, pero yo también creo en las segundas oportunidades y personalmente a mí no me ha supuesto ningún problema ético leer estas novelas. Y bueno, ya para terminar, pues solamente comentar que estos ejemplares que yo tengo son, en el caso de los crímenes de Cater Street, una edición de la colección Biblioteca del Mundo, es del año 2003 y está traducido por Gloria Méndez. En cuanto a la siguiente novela, Los escándalos de Half Moon Street, también es de una colección de periódico, en este caso del País, dentro de su colección Bestsellers, y en este caso, bueno, pues es del año 2000 y la traducción corre a cargo de Eduardo García Murillo. Y bueno, pues esto es lo que os quería traer, esta saga de novelas de Anne Perry protagonizadas por Thomas Pitt y su esposa Charlotte. No sé si habéis leído alguna, si es así me lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.